Muy buenos días. Buenos días. Ayer vimos el capítulo 2 del versículo 1 al 23. Dice la escritura que en Nabucodonosor era el rey de Babilonia, era el segundo rey. El imperio había crecido mucho, estaban en conquista, habían conquistado a Judá, habían llevado cautivos al pueblo, y dentro de esos iba Daniel y sus 3 compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego. Y en el capítulo 2 nos habla de que el rey tuvo un sueño, pero olvida el sueño, le habla a sus magos, a sus astrólogos, a los caldeos, y les dice: he olvidado el sueño, díganme qué soñé y su interpretación. Ellos dicen: no hay forma de saber eso, solamente los dioses los pueden saber. Le insisten a que les diga qué soñó el rey se enoja y dice que manda a decir que si alguien de los adivinos o magos o caldeos o astrólogos de toda la región no se lo interpretan y no le dicen qué soñó, y entonces los manda a matar. En eso está Daniel, sabio, tiene alrededor de 17 años y dice: dame la oportunidad, ora a Dios, y Dios le revela el sueño. Versículo 20, por favor, ¿quién me lo lee? Y Daniel habló y dijo: ya bendito el nombre de Dios de los cielos, de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 22, por favor, Juanito. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Le ha revelado el sueño que soñó el rey. Por eso está dándole gracias a Dios, lo alaba. Dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias por esto. Ahí nos quedamos en la revelación de ese sueño. No sabemos cuál es el sueño ni qué va a suceder. Carlos, si eres tan amable, ¿qué soñó el rey? ¿Qué soñó Daniel? Muy buenos días. Vamos a dar inicio con una oración. Vamos a decir: amado Padre, bendito Dios, Señor. Señor, tú que eres nuestro Dios, Padre Todopoderoso, Señor. Creador, Señor. Soberano, Señor, y sobre todo misericordioso, Padre. Esta mañana alabamos y exaltamos tu nombre por permitirnos estar aquí, Señor, buscándote, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor. Haz que tengamos, Señor, ese corazón fértil, Señor, para escuchar tu palabra, que abras nuestros oídos espirituales y, Señor, que sea siempre revelada una enseñanza personal a cada una de las personas que estamos aquí y a todos aquellos también que nos escuchan, Señor. Sé tú, Señor, quien muestre, Señor, a cada uno, Señor, tu propósito en nuestra vida, Señor. Que este libro de Daniel, Señor, también sabemos que es un libro vivo, Señor, y que sea como esa espada de 2 filos que penetra siempre, Señor, a lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos llene, Señor, y a ti sea todo el honor y la gloria, hoy y siempre. Amén. Bueno, pues efectivamente estamos leyendo el libro de Daniel. Continuamos con el capítulo número 2
y vamos a empezar a leer los dos. Empezamos a partir hoy vamos a ver a partir del versículo 24, pero efectivamente ahorita como se estaba dando inicio, recordando los versículos 22 y 23, vemos que Dios es un Dios de revelación y Él puede dar a conocer al hombre lo que ningún otro hombre podría saber o conocer, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Y algo muy interesante que quiero que siga prevaleciendo en este libro de Daniel es que Daniel se dirige a Dios como el Dios de sus padres. Lo confiesa, lo alaba y agradece por la sabiduría. Entonces, eso es algo bien importante que quiero que destaquemos en el libro de Daniel, que Daniel en todo momento siempre alaba y glorifica a Dios delante de todo. Vemos que Daniel es un hombre que ha sido dotado con varios talentos, en uno de ellos es la sabiduría, pero vemos por qué viene esa sabiduría, porque siempre le da la honra y gloria a Dios. Así que vamos a dar inicio con el versículo 24 para ver qué empieza a suceder. Vamos a leer del 24 al 26 primero. Así que vamos a iniciar. Ricardo, si es tan amable, lees el 24 y 26, por favor. El 24 y 26. Sí. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Así es. Vemos aquí a Daniel que se dirige a Arioc, el encargado de matar a los sabios, que no pudieron revelar el sueño del rey, pero también que recordemos que iban a matar a Daniel, porque Daniel finalmente junto con sus amigos pues ya eran parte de esos jóvenes que habían sido preparados por 3 años y también ellos los iban a matar, ¿verdad? Y le dice: no mates a los sabios, le dijo a Arioc, y llévame delante de tu rey. Yo le mostraré y le diré el significado del sueño. Arioc, si nos ponemos a pensar, a lo mejor hubiera dicho: yo no puedo hacer eso, Daniel, porque ya tengo una instrucción del rey. Pero Arioc lo hace. Y el rey le dice a Daniel, llamado Belsasar, ¿verdad? Recordemos que así fue también cambiado su nombre. Ya imaginemos allá a Daniel delante del rey. Y le dice el rey: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Esta es una pregunta de cómo tú podrás. Recordemos que Daniel es una persona muy joven. Entonces, en este caso, el rey Nabucodonosor había traído anteriormente a sus magos, a sus astrólogos, a sus sabios, y todos fracasaron, ¿verdad? Entonces, vemos esta parte que el rey duda de que Daniel, podrás tú. Recordemos que algo fuerte le pasaba al rey. El rey ni siquiera se acordaba de cuál era el sueño. Simplemente sabía que algo había soñado, pero que algo lo había atormentado, lo había inquietado, pero no sabía. Entonces vemos que es una parte pues como que fuerte, porque ni siquiera sabía qué era. Pero vamos a continuar leyendo para ver después, ya que Daniel se encuentra en la presencia del rey, qué contesta Daniel, ¿verdad? O Belsasar. Vamos a leer un versículo cada uno de nosotros. Por favor, empieza Sebastián y así sucesivamente, del 27 en adelante, por favor. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el
cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya, más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendieses los pensamientos de tu corazón. Muchas gracias. Bueno, antes de decirle algo al rey acerca de su sueño, Daniel le da, lo vuelvo a mencionar, toda la honra a Dios. Lo glorifica antes de describir ese sueño. Dice que hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Entonces, él sigue dando esa honra a Dios siempre. Esto era para demostrarle al rey que él iba a revelar, a mostrarle ese sueño, pero no por su propia sabiduría, sino que Dios fue quien se lo reveló. Releamos el 30, por favor, ¿me vuelves a leer el 30? Y a mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que a mí haya, más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendieses los pensamientos de tu corazón. Así es, esta parte es donde Daniel vuelve a hacerlo hincapié, ¿sí? Que va a empezar a mostrarle. Primero, me gusta mucho esto porque Daniel, al presentarse delante del rey, habla con esa sencillez, con esa humildad y con esa claridad. ¿Quién ha sido quien le ha mostrado el sueño? A pesar de ser un hombre talentoso, nunca se apoyó en su propia sabiduría ni en su propio talento, ¿sí? Y vamos a continuar viendo que esta parte del capítulo tiene dos fases. La primera va a decirle qué soñó y después qué significa. Le va a dar la interpretación. Así que continuamos leyendo. Si son tan amables, el versículo 31, por favor. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y de una muy sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata son su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Sí? Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Hasta ahí, muchas gracias. Bueno, pues en este versículo 31, donde Daniel, Belsasar, comienza a describir el sueño del rey, y donde le dice, tú, oh rey, veías una gran imagen que era muy grande, sublime, menciona la palabra sublime y terrible. Recordemos que algo que es sublime es algo que era pues extraordinariamente, o sea, es algo extraordinario, es algo bello, ¿verdad? Y terrible, pues era algo que a la vez representaba también algo que tiene esas dos particularidades, sublime y terrible, que finalmente viene a ser simbólicamente algo de las características que tiene el poder. El poder siempre es algo atractivo, algo que es aparentemente bueno, ¿verdad? Porque da muchas cosas,
pero también terriblemente trae otras consecuencias. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, le empieza a explicar Daniel esa imagen, ¿verdad?, que vio delante de él, y le dice en el versículo 32, le da las características, le dice la cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos en plata, su vientre y sus muslos en bronce. Nos damos cuenta que empieza a describirle esta imagen, como se los repito, de una manera muy particular y le empieza a estructurar de cabeza a pies. No sé si tienen todos una hoja, que es la imagen de la cabeza que está estructurada en color, bueno, en la parte superior, que es de oro fino, y sucesivamente los pechos y brazos en plata, su vientre y muslos en bronce. Nos dice que las piernas eran de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, esa es la parte donde nos empieza a dar esa... Primero, como les comenté, es la parte donde él le dice qué está viendo. Pero ahorita más adelante vamos a ver qué significa cada una de esas partes. Es muy importante destacar el versículo también 34. Dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido y bronce. No, perdón, uno antes, el 34. ¿Lo puedes leer, Juanito, por favor? Versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Y los desmenuzó. Muchas gracias. Entonces, imaginemos que Daniel está diciendo al rey, ya vistes a esa imagen grande, ya vistes los diferentes metales, porque le empieza a decir, va por bloques y le menciona los diferentes metales, pero le dice esa parte tan muy importante que acabamos de leer. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, quiere decir que ningún labrador, alguien que se dedica al corte de piedras, la cortó. Es una piedra que dice que no fue cortada e hirió la imagen a los pies. Eso quiere decir, hirió, aquí nosotros lo vamos a transformar como decir, lo derrumbó, la tocó, algo sucedió con esa piedra. Entonces, en esta parte dice que se derrumba, ¿verdad? Y se la lleva el viento, o sea, toda esa aquella imagen majestuosa, como le decíamos, sublime, que aparentemente se veía muy atractiva, muy imponente, es derrumbada por una piedra. Y esa piedra representa a Jesucristo, a Dios, ¿sí? Una piedra que no fue cortada, como les decía, por una mano especial. La piedra que hirió esta imagen fue hecha de un gran, dice después fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, yo creo que en ese momento el rey no tenía idea pues, de lo que estaba Daniel describiéndole, no interpretándole aún, simplemente le estaba describiendo, vistes una imagen, fue una piedra que derrumbó, por eso dice los pies que estaban hechos de hierro y barro, o sea, algo más sencillo, algo no sólido como metal. Entonces, quisiera que me acompañaran a Isaías 2, capítulo 2, versículo 2 y 3, si fueran tan amables, y quien lo tenga lo puede leer. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí confirmamos, esta parte estamos viendo, que en todos los postreros días ya está listo todo. Entonces, esto es, no nos vamos a adelantar, estamos viendo la descripción apenas del sueño y vamos a ver por qué después viene la interpretación.
Entonces, con eso confirmamos que esa piedra representa a Jesús, ¿verdad? Por eso no es una piedra tocada por hombre, es algo verdaderamente grande. Continuamos leyendo el versículo 36, por favor, Juanita. Versículo que dice. 36. 36. Sí. Este es el sueño, también la interpretación de él. Iremos en presencia del rey. Hasta ahí. Bueno, a partir de este versículo 36, vamos a ver que ahora sí viene la interpretación. Primero mostró simplemente lo que vio y ahorita Daniel para esa interpretación. Ahora, después de describir lo que les decía el sueño, pues vamos a ver esa interpretación que Daniel da. Lo dice en plural, si ustedes se dan cuenta, porque también incluía, recordemos, a sus amigos. ¿Por qué incluía a sus amigos? ¿Recuerdan? También ellos veían. Así es. Fíjense que este es otro pequeño aspecto, pero alguna grandeza de Daniel. Que Daniel a lo mejor le hubiera dicho, Rey Nabucodonosor, ahora voy a dar la interpretación, ¿verdad? Pero hubiera dicho, ahora voy. No, lo hace de manera plural. Nunca dejó a un lado a sus amigos, efectivamente, porque oraron con él, estuvieron con él, pidiendo que Dios le diera esa sabiduría, ¿verdad? Que era definitivamente el plan de Dios. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Mira, aquí vemos cómo Daniel era humilde. ¿Por qué? Porque Dios dice en el primer capítulo que Dios le reveló a él visión del sueño. Así es. Y sin embargo, él va y comparte con sus amigos, siendo que la revelación era él. Y Así eso es. muestra que no, como lo acaba de decir, no tomó la gloria para él solo, sino lo compartió con sus compañeros. Así es una particularidad también de Daniel, el no quedarse con esa honra y decir, yo lo voy a mostrar. No, voy a mostrar lo que Dios nos ha revelado. Entonces, vamos a leer el 37, Irma, por favor. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Así es. Aquí vemos, gracias, que en esos versículos que acabamos de leer dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios, el Dios del cielo te ha dado el reino. Y conquistaste Jerusalén, Judá, ¿verdad? Dice, eres rey, porque Dios así lo quiso. Entonces, también Daniel empieza diciéndole en esta parte, lo que eres es porque Dios lo ha designado, porque Dios lo ha querido así. Y entonces, esta parte me queda clara si la llevamos a la vida diaria de nosotros, que todo lo que somos, y es para que nunca se nos olvide, es porque Dios así lo ha deseado. Nuestros talentos, nuestras habilidades, la salud que tenemos, es porque Dios nos la regala, ¿sí? Entonces es parte de lo que Daniel, en esas pequeñas expresiones, pero de gran profundidad, le expresa al rey y el día de hoy a nosotros. Así que le dice, todo ese poder y majestad, Dios te lo ha dado. Entonces, en el 38 dice, claro está, que todo lo que el rey Nabucodonosor tenía era porque Dios así lo había entregado en su mano. Te ha dado dominio sobre todo. Y le dice aquí esta parte muy importante. Tú eres cabeza de oro. Antes de ir a una concordancia, quiero decirles que en la Biblia vamos a encontrar diferentes veces que los metales aparecen como forma simbólica. Y en este caso el oro representa pues poder, ¿verdad? Como belleza. El oro no era un metal tan duro. Recordemos que el bronce, el hierro eran metales más duros. Pero vamos a ver por qué significa cada uno de los metales que representa. Pero antes de eso vamos a Jeremías, capítulo 27, versículos del 6 al 8, por favor.
Ajá, Jeremías 27, versículos del 6 al 8. Ahí está. Y Sí. ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le han dado para que le sirvan. ¿Sí? Y todas las naciones le servirán a él y a su hijo y al hijo de su hijo. Haz que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y el reino que no siguiere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. ¿Digo? Sí, no, hasta ahí estamos bien, muchas gracias. Bueno, quise que leyéramos Jeremías porque en esa parte dice que, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor. Quiere decir que muchas veces los planes de Dios, uno podría decir, bueno, es que el pueblo de Dios estaba bajo dominio de Nabucodonosor, que no era propiamente de su gente. Pero recordemos que cuando Dios tiene un plan perfecto, pareciera que hay situaciones que uno dice, pero es que este es malo, no es tan bueno, esta persona, o en este caso este rey, pero más sin embargo Dios siempre utiliza una situación muy en particular para un propósito. Y en este caso, todo, en este momento, todo el poder era para Nabucodonosor por decisión de Dios. Y entonces ahora sí vamos a seguir continuando y vamos a ver qué más le empieza a decir cuando le dijo ya, esa cabeza de oro, eres tú, rey. ¿Sí? Vamos a leer, nos quedamos en el 38. ¿Puedes leer el 39, Ricardo, por favor? Sí. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Así es. El 40, Coral, por favor, si es tan amable. Sí. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Así es. Esther, el 41. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. ¿Sí? Sí, por favor. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Sí, el 43, por favor. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas para que se unieran, Pero no se unirán. No sé, no. Pero no se unirán. Ujú. pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Hasta ahí. Gracias. Bueno, en esos versículos que acabamos de leer, después de que le dice que él es la cabeza de oro, empieza Daniel, da una interpretación muy detallada de la imagen, empezando por la cabeza y terminando hasta los pies. Vemos que le da una particularidad, quisiera que fuera nuevamente a su hoja que tienen, donde está la imagen del sueño de Daniel. Y vemos que hay una descripción ahí de lo que es el pecho y los brazos, una descripción en la cual Daniel le está dando una descripción pues muy anatómica, ¿verdad? De un cuerpo, de una imagen, ¿sí? Llena de esa grandeza. Pero si ustedes se ponen a pensar, a lo mejor cuando Daniel estaba dando esa descripción al rey, pues el rey yo creo que estaba visualizando, recordando aquel sueño, ¿verdad? Creo que hoy estaría él ya más como un poco, como cuando no recordamos un sueño tan preciso y empezamos a decir, es cierto, ¿verdad? Entonces empieza, yo creo que gráficamente el rey Nabucodonosor en su mente a darse cuenta que era lo que había soñado. Y empieza a oír cada descripción del pecho, como lo tienen en su imagen, cómo viene a ser
de plata, de bronce, y le da una particularidad muy en especial, ¿verdad? Dice que los pies estarán mezclados con hierro y con barro, ¿verdad? Que no puede ser algo que se conjunte bien, que sea homogéneo, que haya una sinergia en eso, porque no puede ser que la tierra y el metal se una. Pero eso tiene un propósito y lo va a hacer más adelante. En estos versículos que acabamos de ver, Daniel le está dando al rey una revelación, le está dando una profecía, pero que yo creo que el rey no comprendía en su totalidad. Y esto me atrevo a comentarlo porque en los capítulos subsecuentes vamos a ver qué sucede, pero no nos vamos a adelantar. En esta revelación, Daniel le está mostrando algo oculto, ¿verdad? Que eso es una revelación. ¿Qué diferencia ustedes me podrían decir hay entre revelación y profecía? Bueno, la profecía es la palabra del corazón de Dios Sí. puesta en la boca. Y la revelación es un hecho que entiende cualquier persona. Es una revelación que finalmente viene a ser como un secreto, ¿verdad? O sea, algo secreto, como lo veíamos con Daniel, que Dios le da una revelación, que no todo mundo lo tenía. Entonces, en esos capítulos vemos que esa revelación y esa profecía está siendo dada ahora, en estos momentos. Y por eso vuelvo a decir, finalmente creo que el rey a lo mejor escuchaba, se imaginaba, pero no sé si lo comprendía en su totalidad. Regresando un poco a la descripción del sueño, vemos ya la interpretación en la imagen. Vemos que la cabeza de oro puro representa a Nabucodonosor. Las demás partes del cuerpo también eran de metal, pero no eran metales tan fuertes, como les decía, es más, eran de menor valor. Quisiera describir un poquito, en su hoja dice pecho y brazos de plata, representa al imperio medo-persa que conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y fue dominando al mundo aproximadamente por 200 años. El vientre y el muslo de bronce representa a Grecia y a Macedonia, que conquistó el imperio medo-persa en el año 334 al 330 a.C. Ese también gobernó al mundo por unos 250 años. Las piernas representan a Roma, que conquistó a los griegos en el año 63 a.C. Y los pies, que veíamos que eran de barro y de hierro, representa la caída del imperio. Miren, quisiera comentarles que este tema es un tema muy profundo, muy extenso, porque como les comentaba, habla de revelación y habla de profecía, en los cuales esta parte en la cual Daniel le está mencionándole al rey, le está dando todo lo subsecuente, pero en diferentes etapas del tiempo que va a haber hasta el día de hoy, porque quiero que sepamos que esta revelación, por eso les digo que es muy profunda por tiempo y porque es un estudio muy breve, no podríamos abarcarlo, pero habla de lo que es la segunda venida de Cristo, de todo lo que va a anteceder antes de la segunda venida. Entonces, simplemente es un cuadro que les quise poner así. Dice, por darles un poquito de adelanto, que los 10 dedos de la imagen, porque los menciona, se hacen comparativo con los 10 cuernos en Daniel capítulo 7, en el 7:24, y también con Apocalipsis 3:1 y capítulo 12, versículo 7. Recordemos que siempre hay una concordancia en el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento, ¿sí? Eso nunca debemos olvidarlo, porque a lo mejor pensaríamos que lo que sucedió en el Antiguo Testamento es historia, es algo que ya sucedió, y lo vemos como algo histórico, ¿no? No, tiene una concordancia y en este caso Daniel está dando una profecía en la cual va a venir a ser parte de lo que Juan escribió en Revelaciones, que es en Apocalipsis. Esto así en algo sin meterme más allá de lo que les acabo de comentar, pues representa los dedos de los pies, por eso son mencionados, y ya lo veremos un poquito más adelante en Daniel 7, a 10 reyes, ¿verdad? A 10 gobernantes, a 10 naciones que se levantarán
muchas veces se dice que son las naciones europeas. Otra hipótesis será que será el Medio Oriente, pero como les decía, es una profecía que Daniel está dando y hasta ahí se queda con el rey. Simplemente después de que ya dio la descripción y la interpretación, continuamos viendo qué más les continúa diciendo Daniel al rey. Entonces vamos a ver, para finalizar, del versículo 44, lo vamos a volver a releer. Por favor, Martín, ¿puede releer el 44? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así es. Esta es una profecía en la cual Daniel le dice que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Habla después de lo que les acabo yo de mencionar. Cuando vemos que la piedra derrumba los pies, cuando estaba en esa parte entre hierro y barro, pues es toda esa desunión, todo ese tipo de supuesto una amalgamación de poderes, de lucha, de naciones, de toda esa división que está profetizada que va a haber. Entonces, dice que esa piedra es la que va a derrumbar esa parte y todo aquel poder, todo aquello que el hombre siempre ha pensado, con lo cual puede manejar y hacer, no va a prevalecer. Solamente lo que va a prevalecer es el reino de Dios, como lo acabamos de ver, que dice que jamás será destruido, porque así es el reino de Dios. Dios es quien decide todo, como lo acabamos de ver con el rey Nabucodonosor. El reino de Dios es indestructible y todos los que creemos, buscamos y obedecemos a Dios, pues pertenecemos a su reino, ¿verdad? Eso es algo que debemos creer y tener siempre presente, que los que creemos en Él y estamos con Él, pues estamos seguros. Esa es una convicción que debemos tener. Recordemos que Daniel era un hombre de convicciones. A pesar de haber llegado con el rey Nabucodonosor y de que le ofrecieron ser capacitado, ser instruido, tener las mejores comidas y pertenecer, vamos a decirlo así, al gobierno del rey Nabucodonosor, sus convicciones de Daniel fueron firmes. Nunca dijo, bueno, pues ahorita estamos cautivos por este reinado y yo me empiezo a acomodarme al modo de vida que estaba llevando. No, Daniel fue un hombre de convicciones y entonces también ahí me queda claro que siempre debemos ser personas de convicciones, no adaptarnos quizá a los intereses banales, pecaminosos, sino buscar siempre esa convicción de que si estamos buscando a Dios con todo corazón, siempre prevalezcamos, porque es el único camino seguro y su reino, dice, es eterno. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Así que finalmente esa es una parte también de las grandes cualidades que vemos de Daniel, que nunca se deslumbró, nunca quiso pertenecer a otro confort que no fuera el de estar siempre en obediencia y temor y amor sobre todo a Dios. Para finalizar vamos a leer del 45. Por favor, empezamos, hermano Betancourt, por favor. Anda con sus ojitos así. Bueno, por favor, me lee el 45. Seferino. Estaba yo así como el nombre, Seferino, perdón. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así es, en estos versículos vemos que dice qué es lo que ha de venir, no solamente en esos tiempos, sino el día de hoy, y que es un sueño fiel y verdadero, ¿verdad? Leemos el 46, Añi, por favor. Sí. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciese
Así es. El 47, Sebastián, por favor. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Sí, 48, Irma, por favor. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. El 49 de una vez, por favor. Y Daniel solícito del rey obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Ok, muchas gracias. Bueno, en esos últimos versículos vemos que dice que el rey Nabucodonosor se postró. Se postró, no solamente solamente se quedó maravillado después de la interpretación que Daniel da, sino que se postra, dicen, y se humilla ante Daniel, ¿verdad? Que finalmente ve que es un hombre de Dios, que finalmente da una interpretación que lo pasma, que pasma ese entendimiento. Entonces vemos a un rey que después de escuchar la palabra, la interpretación, se postra, ¿verdad? Y en el 47 vemos que dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses. Recordemos que ellos eran un pueblo pagano, politeísta. Entonces reconoce aquí el rey Nabucodonosor que dice: tu Dios es el Dios de dioses, o sea, no hay nada arriba de él. Y más aún dice: y Señor de los reyes, o sea, no había nada que fuera superior, que fuera algo más grande que los reyes. Y el que revela los misterios, que pudiste revelar solamente tú este misterio. Entonces vemos que el rey en este momento reconoce a Daniel como que tu Dios es soberano, que es omnipotente, que todo lo puede, pero reconoce que Daniel, como siempre lo dijimos, Daniel es llevado en esa sabiduría solamente por Dios. Entonces, la soberanía de Dios queda como algo marcado hasta este momento. Y vemos que ya para terminar, en este propósito, el rey pues engrandeció a Daniel, ¿verdad? Y le dio muchos honores, grandes dones, y le hizo gobernador de la provincia. Digamos que fue como José, ¿verdad? Que también era como el secretario de gobernación, o sea, le vino a dar un puesto importante. Pero algo también con lo cual termina es que Daniel vuelve a pedir que también sus amigos, los que siempre estuvieron con él en oración y sobre todo con esa convicción de nunca abandonar a Dios, también recibieran un trato diferente y que fuera gente que sirviera también al rey. Entonces, esta es una enseñanza muy, muy importante, porque vemos que esta tarea de Daniel hasta este momento tiene un propósito, ¿verdad? Y tuvo un propósito en la vida del rey. Así que yo creo que todos estamos invitados a que nuestra vida también tenga un propósito. Quizá no estamos ante una situación como Daniel, pero siempre he creído que nuestra vida, por la cual hayamos nacido, tiene un propósito. Tiene una enseñanza, tenemos una tarea terrenal. Y yo creo que la primera y la más básica sería que a todos los inconversos, a todos los no creyentes, a todos aquellos que dudan de Dios, nuestros actos mostraran la grandeza de Dios en sus vidas. ¿Sí? Porque si solamente nos alimentamos de la palabra y la dejamos como un relato, como una palabra escuchada, bonita, discernida, dando una explicación de un tema, pues no pasa de ahí. Sería como una enseñanza académica, que obtenemos conocimiento, pero no trasciende, como debería de trascender, como es el propósito de Dios. El que estemos, yo creo, esta mañana aquí y todas las veces que buscamos a Dios, es para trascender primero como personas, y que seamos reflejo de su amor y de la convicción de que buscamos a Dios
con esa necesidad, porque primero es una necesidad de ser perdonados y de que seamos cuidados. Así que en este caso, en la vida de Daniel, veo que me llama mucho la atención su convicción por amar siempre a Dios y ser obediente ante Dios y no dejarse deslumbrar por ninguna situación. Como les repito, la imagen que les di es parte de la interpretación y que seamos conscientes de que esta es una revelación, es una profecía muy importante. No solamente fue para el rey Nabucodonosor, sino que sea para nosotros y que con nuestros actos también mostremos la grandeza de Dios, no solo en palabras, sino el amor a nuestros semejantes, que es la parte más importante. ¿Sí? Pues muchas gracias. Este fue el tema de Nabucodonosor. Sí, gracias. Complicado la revelación del sueño al punto de la muerte. ¿Algún comentario? Bueno, entonces si no hay comentarios, hay preguntas. ¿Qué les parece? Dice el versículo 24, qué situación tan complicada. Daniel está a punto de la muerte, ya pidió tiempo y de repente él le dice al que estaba comisionado para matar, a Arioc, que era que significa león feroz. ¿Cómo andaba matando? ¿Qué significa el diablo? ¿Cómo anda el diablo? Queriendo matar y destruir, ¿verdad? Y aquí está la orden del rey Nabucodonosor, loco, es una orden loca, que estaba matando a los sabios, a los astrólogos, a los adivinos, y Daniel lo detiene, no mates a los sabios. Se pone entre el león feroz y le dice, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. ¿Qué decía Caro? ¿Qué hizo este león feroz? ¿Se volvió gato? De Daniel. Y entonces, ¿se estaba jugando la vida este león feroz? Sí. Porque va al rey y le dice, ya encontré quien te puede interpretar el sueño. O sea, ¿cómo sabía? ¿Se la está jugando también? La orden era matarlos. Y de repente llega su general y dice, ya encontré. ¿Le contó Daniel a este general el sueño? No. ¿Y por qué le hizo caso a Daniel? Por el poder de Dios. Pues, si tú llevas una orden, dice, bueno, dime qué, o no. No te vas a presentar al rey, le vas a, con el enojo que tiene, y te vas a decir, ya encontré quien te interprete el sueño. Ahí se está jugando la vida él. Ahí es cuando la gracia entra en los hijos de Dios. Que de repente tus palabras van a tener sentido, se te abren puertas o se te cierran puertas. Esa es la gracia de lo que nos habla el apóstol Pablo, que la gracia sobreabundará en los tiempos difíciles. ¿Sí? Entonces, la gracia abundará. Y entonces se comenzará a abrir las puertas. El general se la juega por Daniel, porque dice que lo llevó prontamente a Daniel ante el rey. Y entonces el rey, dudando, hizo énfasis, Caro, ¿qué dijo el rey? ¿Acaso podrá interpretar? ¿Acaso? Si ni mis astrólogos ni mis sabios lo pudieron hacer, ¿acaso un deportado de Judá? Y la edad que tenía Daniel, ¿qué edad tenía? Llegó 17 años. Llega de 14 y pasan 3 años, alrededor de 17 años, cuando se va a presentar, ponle 20 años. 20 años. Viene un chavo de 20 años y dice, yo voy a interpretar tu sueño. ¿Qué dirías si fueras tú el rey?
Oye, los viejos, ancianos no pudieron. Y tú vienes a enseñarme. Por eso hizo referencia que lo mismo le pasó a José. Era un joven, ¿verdad? Nada más que cuando José tiene los sueños tenía alrededor de 17 años. David, ¿cuántos años tenía cuando peleó contra Goliat? Como 17 años. Pasan muchos años y cuando ya se establece su reino son 30 años. Pero a los jóvenes los usa Dios de una manera sobrenatural. ¿Por qué será que busca a los jóvenes para tener un llamado especial? Por la juventud. ¿Y qué? Sí, Caleb, ¿cómo dijo el otro, el amigo de Caleb, de Josué? Caleb dijo, yo tengo 85, me siento de 40, tengo la fuerza. O a Moisés lo buscó también ya grande. ¿Por qué? Porque todo lo creen, ¿verdad? Lo creen. Un joven, con los jóvenes se hacen las revoluciones. Sí, son impetuosos. Impetuosos, todo lo creen. Y aquí está, fíjate lo que le dice Daniel, el joven. No lo mates, no mates a los sabios, llévame ante el rey. ¿Qué autoridad tenía? Y el otro general viejón dice, órale cuate, vámonos. Vámonos ante el rey. Ahí se la está jugando, ¿no? Cuando se presenta ante el rey, le dice, es un misterio. 28, ¿quién me lo lee? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Se acuerdan qué dijeron los magos que ante el rey? Que en la carne nadie podía enseñarles qué sueño sería, que era cosa de los dioses, ¿verdad? De sus dioses. Y aquí Daniel está diciendo, Dios a ti te dio, te enseñó lo que iba a suceder en el futuro. ¿Por qué se lo mostró Dios al rey? Y aquí está la clave, versículo 29. ¿Quién lo lee? Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Ahí nomás, punto y coma. Estando en la cama, tú comenzaste a meditar qué había de venir en el futuro. Fue cuestión de Nabucodonosor que empezó a pensar. ¿Qué hacía el rey David? ¿Recuerden lo que hacía? En las noches cuando llegaba a su cama, decía, meditaba. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder? Era lo del rey. ¿O no te pasa así cuando traes algunos asuntos? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué va a pasar? Él había recibido una herencia su padre había conquistado a los asirios y él estaba conquistando toda la región. El imperio babilónico estaba formándose. Entonces, ¿qué hacía el rey? Meditaba, ¿qué va a pasar mañana? Y Dios observa lo que tus pensamientos cuando te vas a dormir. Así le pasaba al rey David. Entonces meditaba y entonces, aquí viene, me lees la otra parte, Ofe, por favor. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y el que revela los misterios, pero ya le dijo que hay un Dios en el cielo. Nabucodonosor no conocía al Dios de los judíos, aunque sabía que había un Dios que había levantado esa nación, que él ya la había conquistado, que la tenía en sus manos, pero él adoraba a otros dioses, ¿verdad? Y entonces le está mostrando quién es el Dios de Israel. Cuando anda uno perdido en su mundo, que anda uno adorando que el agua de Tlacote y la Virgencita de fulana de tal y San Martín de Porres, anda uno adorando a otros dioses. Y hay un momento que se revela el misterio. ¿Cuál es el misterio que se te reveló en tu vida? El entendimiento de... El que te dio la vida.
¿O no? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién forma un ser? ¿Quién puede? Uno puede decir, yo tengo el poder para dar la vida. No, Dios la da a través tuya. Dios la da a través tuya. Entonces es el misterio de la vida. Por eso se le está revelando. El que revela los misterios, cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, pues a lo mejor lo recibí, pero cuando se te reveló, es una revelación personal. Por eso Pablo, en la carta a los Efesios, le dice, yo estando preso en Cristo, se me fue revelado el misterio de Cristo. Por ejemplo, un misterio que nadie entendía, que fue revelado a Juan el Bautista. ¿En qué momento se le reveló el misterio? Sabían que tenía que venir el Cordero de Dios, ¿verdad? Pero cuando lo ve de lejos dice, este es el Cordero de Dios, del cual desea hablar. ¿Se le reveló? ¿Cómo lo vio? Lo vio el hecho, lo vio claro. ¿Qué vio en él? Entonces, el que revela los misterios, que es un Dios, se lo está presentando a un rey pagano. Que Dios le mostró un sueño de lo que iba a suceder. Acuérdense que estamos en el reino de babilónico, ¿no? Y entonces le comienza a decir, he aquí una gran imagen. Y ahí es donde Caro nos trajo esta imagen, ¿verdad? ¿Cuál es? Cabeza de oro. ¿Qué le está revelando? ¿Qué nos mostró? Dice, le da por su lado, tú eres la cabeza de oro, el mero mero, ¿verdad? Aparentemente. Eres el mero mero de oro. ¿Qué quería un rey? ¿En dónde están las reservas económicas del mundo, de los países? En el oro. Entonces él maneja el oro, ¿verdad? Entonces, y tú eres la cabeza, el que piensa, el que dices para dónde se van las cosas. Que es Babilonia. Luego viene la plata, el pecho y los brazos. el pecho y brazos de plata. ¿Qué imperio siguió? Medos persas. Se divide. Ahí vamos a ver cuando veamos a Tito. ¿Se acuerdan? Que manda a reconstruir el templo. ¿A quién? Ciro es el que manda a reconstruir el templo. Pero primero despierta el espíritu de Tito, ¿no? O de Ciro. Entonces manda a Nehemías, ¿recuerdan? Bueno, y entonces está dividido en dos reinos, medos y persas. Y luego viene, ¿cuál, Caro? El vientre. ¿Qué es? Grecia. Grecia. ¿Por qué es el vientre y las piernas? ¿Dónde estaban los grandes filósofos? En Grecia. Ahí empieza toda la historia. Y luego viene piernas de hierro, que nos dijiste que era Roma. Son dos piernas divididas en Constantinopla y Roma, ¿verdad? Los capitales. Y luego viene al final, por eso el libro de Daniel es el libro de la historia de los imperios. Hierro y barro. Nos habla de fortaleza y debilidad. Las 10 naciones, ¿no? Que nos dicen los 10. No se sabe exactamente cuál es, ¿verdad? No hay cuál. Por ejemplo, ahorita puedes decir que están las 5 naciones, ¿cómo le llaman? Que es China, Rusia, Irán. Son 5 naciones poderosas, ¿no? Las 5 potencias. Y hay otras 5 potencias de este lado, que es Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, que es Francia, que se están uniendo. Pero no se sabe exactamente cuál es. ¿Cuál crees que podría ser? Si hablas de que vendrá una roca que vendrá de la montaña
y golpeará todo lo que se ha dicho de los imperios en el barro. O sea, porque es parte de hierro y parte de barro. Y se caerá todo. Y habrá un imperio único, eterno, dice. En una prédica, yo escuché que estas 10 naciones son 5 representadas por naciones de Israel, o sea que están alrededor, y otras 5 de Europa. Las de Europa representan el hierro y las de Israel representan los países musulmanes. Ajá, son los que representan el barro. Que de esas 10 naciones va a salir el anticristo. Y que ¿qué más? Ay, se me fue la idea. Pero bueno, así va más o menos. No se sabe exactamente, Sí, pero miren, ¿cuál sería tu interpretación? ¿Cuál crees que sea? Pensemos en esto. Ya han pasado todo lo de la cabeza a los pies. Estamos en la época de los pies, de hierro y barro, ¿verdad? Y vendrá una piedra del monte, una piedra que tiene una característica que... ¿Cómo dice? No fue cortada por mano. No fue ¿Me lo puedes leer ahí? ¿Cuál es? El 4 dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. ¿Quién es esa piedra? Dice que no es cortada por mano. ¿Por qué dice uno que es Cristo? Pero, sí, pero no cortada por mano. Ahí está la clave. No cortada por mano. ¿Qué dijo Jesús ante Pilatos? Pilatos le dijo, dime, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Y yo podré liberarte, poder darte la vida. Y dijo, no, yo pongo la vida. O sea, no es del hombre poner la vida. La vida yo la pongo. Si yo quisiera, le digo a mi Padre y manda legión de ángeles. Pero yo pongo y yo la vuelvo a tener. Entonces, no es por hombre, es por decisión divina. ¿Sí, pastor? Yo creo que está bien claro cuando el Señor dice que Él estaba con el Padre en el principio, creándolo todo, haciéndolo todo. Yo veo en esa imagen, espiritualmente hablando, la vida de muchos cristianos. Cuando habla del oro en la cabeza es cuando aquella gente cree que lo sabe todo, lo tiene todo, empieza a juzgar y todo ese tipo de cosas. Conoce muy bien la palabra, pero la utiliza mal. Cuando habla del pecho, habla de aquellos malos pensamientos, aquellas cosas que hay en el corazón que solamente el Señor conoce. Cuando habla de las piernas, es esas obras, ¿no? Esas obras que hace el ser humano y de las cuales a veces se jacta tanto la gente. Y esto me lleva a Mateo 17, cuando habla y llegan aquellos y le dicen, Señor, nosotros hicimos esto y hacemos esto, hicimos aquello y tenemos, en ese nombre tenemos tanto poder y sanamos y todo eso. Y el Señor les muestra que tienen los pies de barro. Cuando les dice, yo no los conozco, se vinieron abajo, como la estatua esa, ¿verdad? Cuando el Señor les muestra la verdad de lo que tenían y de lo que eran realmente. Así y a es. pesar de que en el nombre hacían tantas cosas, les dice, yo no los conozco, ¿no? Es esa verdad que nos tumba a veces y nos baja de nuestro pedestal. Okay. Así lo veo yo, como un crecimiento, el crecimiento de muchos cristianos. Bueno, ahí les va. Si Jesús es la roca que dice que viene desde lo alto, porque cuando hablas de lo alto viene del monte del sacrificio. Ahí pagó el precio. Él pagó, por su vida pagó nuestra vida. Ahí derrotó al enemigo, ¿recuerdan? Ahí, porque fue limpio y puro. Entonces, por el sacrificio de él viene la roca. ¿Alguien me puede ayudar y buscar
donde dice cuando la roca, hay un pasaje que dice, cuando la roca cae sobre alguien se desmenuza, pero si la roca está abajo de alguien la levanta. Hay un pasaje bíblico, ¿sí recuerdan? Nadie recuerda, ni yo tampoco. Hay una parte donde dice que la roca desmenuza al hombre o a alguien cuando cae sobre ella. ¿No es el que acabamos de ver, que sobreedifica y también hace? No. Bueno, se los busco. Lo dejamos de tarea. Si alguien lo encuentra, le daré un chocolate. Bueno, porque dice que viene bajando y cae sobre el, ¿quién? Sobre la nación. Sobre toda la nación, sobre los imperios, pero cae en los pies. ¿En dónde pega? Una piedra puede desmenuzar el hierro o desmenuza el barro. El barro, ¿o no? ¿Mande? En el versículo 35 no habla. Dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento. Ahí les va. Entonces, si desmenuza desde el oro todos los imperios, le pega en el barro, que en el barro, ¿por qué está hecho este imperio de barro y de hierro? ¿Cuál es el significado del barro y el hierro? Si estamos hablando oro, plata, y bronce, metales duros, ¿por qué de repente? Era en parte fuerte y en parte débil, porque estaba dividido. ¿Pero por qué en los pies? Reinos divididos. ¿Por qué en los pies? Porque es donde es la base de donde se tira todo, ¿no? De raíz, o sea, pegando en los pies se tiene que doblar y yo por ahí entendí que la parte de tanto metal y de barro o de arcilla no se pueden amalgamar, o sea, físicamente no se pueden amalgamar. ¿De qué nos habla? De división, De fe dividida. ¿Qué es lo que está creciendo en toda Europa? Los musulmanes. El Islam está creciendo. ¿Qué destruyó en las Torres Gemelas? El hierro, ¿verdad? Se fundió. Entonces, ¿cómo va a venir eso? ¿Cómo dice la Escritura que vendrá esa roca? Con un fuego abrasador. ¿Recuerdan? Los ojos de fuego, como llama de fuego, y fundirá. ¿Cómo fue destruido Sodoma y Gomorra? Con fuego. Entonces, ¿cómo se vendrá esa roca? Con juicio, con un fuego. Entonces, nos está hablando de que en los últimos tiempos, dice la Escritura que no serán destruidos la tierra con agua, que no volverá. Entonces, ¿con qué va a ser? Con fuego. Dios va a traer un juicio que va a fundir lo que estaba débil, que es el barro, que es la debilidad. Dice que muchos, al final de los tiempos, muchos que amaban al Señor se enfriarán. ¿Sí recuerdan? Se enfriarán, serán débiles. Por eso dice el pastor, nunca te conocí, hacedores de maldad, porque serán débiles en su fe. Dice la Escritura que el que perseverare hasta el final y permaneciere será salvo. O sea, hasta el final. Entonces, este libro, ¿qué está haciendo Daniel? Sí. El barro y los pies tienen que ver con el avance. Los pies representan los pasos. Entonces, la debilidad puede estar en las acciones. Y los pasos son acciones. Muy bien. Ese es lo que está haciendo el hombre. ¿Hacia dónde van dirigidos tus pasos? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo? Estoy fuerte, pero realmente eres débil. Dices, yo creo en mí, en el poder, en el humanismo, todo lo puedo, pero realmente es débil. Fíjense la característica de Daniel, nos lo hizo hincapié Caro. ¿Cuál es la característica de él, de su fortaleza?
La humildad. ¿Y qué es la, ¿y qué es la humildad? Yo no hago nada si Dios no me lo manda. Fue fiel a Dios. Todo lo que he hecho es porque Dios me lo ha permitido. Y todo lo que eres tú, rey, es porque Dios te lo ha permitido. Y siempre le da la gloria incluso delante del rey. Así es. Por eso hizo hincapié. Tus pasos deben ser con el reconocimiento de Dios. ¿Por qué estás vivo? Porque Dios te lo permite, ¿o no? Ya estuvieras muerto. ¿Por qué nace alguien? Porque Dios lo permite. Entonces, tus pasos van dirigidos ¿hacia dónde? Hacia el reconocimiento de Dios en la tierra. Ciertamente el reino de los cielos, ¿qué? Se ha establecido. Se ha establecido. ¿Es lo que dijo Jesús? ¿Qué dijo Cristo? ¿Cuál fue la gran comisión? Y fíjate lo que dice, es muy importante. ¿Qué dijo? Ir. ¿Y qué para ir? ¿Qué se necesitas? Caminar. Tus pasos deben de ir dirigidos ¿hacia dónde? Hacia llevar el Evangelio. Y cuando llevas el Evangelio estableces el reino. Y desmenuzas todas las creencias de las familias. Todo lo que vienes creyendo en la familia, ¿no lo has desmenuzado? Si yo era católico, yo andaba la guadalupana, y ahí me veías el día 12. ¿Qué se desmenuzó en mi vida? Se derrumbó Todo lo que creía mi generación, desde la cabeza hasta los pies. En Mateo 21, el pastor dice, 21:44 dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Te doy un chocolate. Ese es. El que cayere, ¿cómo dice? ¿Me lo lees? Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre Ahí nada más, quien- punto y coma. Si tú caes sobre la roca, tú sobre la roca, que es Cristo, ¿qué pasa? ¿Y Dios te levantará? Sí. Sí. ¿Y luego? Y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Sobre el que traiga juicio, que caiga abajo, se desmenuza. Está hablando Cristo de la visión de Daniel, sí. De los últimos tiempos, sí. ¿Qué era lo que quería el rey? Dime cómo serán los postreros tiempos. ¿Se lo está diciendo? Sí, ¿verdad? Por eso también nos llevaste algo de Apocalipsis capítulo 17, algo nos dijiste, ¿no? Bueno, vamos cerrando. Entonces, ¿qué sucede? Versículo 40. ¿En cuál les quedamos? Le muestra el 45. ¿Quién me lo quiere leer? Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Fíjate, qué seguridad tenía este chavo, ¿eh? Tú debes de hablar con seguridad de tu fe. El gran Dios te lo ha mostrado. Lo que tú querías, te lo mostró. ¿A quién le dan la honra? A Dios. Y dice, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Lo que te estoy diciendo es real. ¿Qué seguridad tenía este tipo, de Daniel? Es la seguridad que tenía Pablo, que decía, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No me separaré, ni hambre, ni angustia, ni sueño, ni calor, ni nada me podrá separar del amor de Dios. ¿Hacia dónde van dirigidos tus pasos? ¿Hacia dónde? Hacia el amor de Dios. Esto es lo que este chavo tiene, Danielito. Una pasión tremenda, la pasión de Pablo, ¿no? Que dijo, yo no me separaré del amor de Dios. ¿Qué pasa con el rey? Entonces se humilló. El rey terrible, conquistador, tendido en el suelo, a los pies de un joven tal vez de 20 años, que lo iba a matar.
¿qué pensaría la corte? Todos los generales que lo vieron. Y entonces, el rey habló. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. ¿Quién pudiese revelar este misterio? Y entonces el rey engrandece a Daniel. Lo mismo que José. ¿Se acuerdan dónde estaba José? En el bote, estaba en la cárcel. Y de repente era el segundo. Y ahorita Daniel es el segundo. ¿Qué se necesitaría para cambiar una nación? Un hombre al lado de un presidente, de un gobernador, con temor de Dios. Que conozca al Dios verdadero. Cambiaría la nación. No el compadre, sino un hombre con temor de Dios. Y el rey dice, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Ciertamente. Y como dijo Caro, no se quedó con la honra. Dijo, pon a mis amigos, que también Dios les dio la interpretación del sueño. ¿Ahí quedamos? ¿Algún último comentario? Quiero decir, bueno, ayer leyeron, yo creo, el versículo 21, y aquí vemos cómo Daniel reconoce el ministerio de Dios, porque dice, muda los tiempos, las edades, y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia. En el 22 dice, reconoce el conocimiento de Dios, Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y en Él mora la luz. Él desde antes ya le está dando la gloria a Dios, reconociendo que lo que Él habla no es de Él, es de Dios. Y entonces Él le da la gloria y es una forma de darle la luz a los inconversos, como en este caso Nabucodonosor. De manera que Él se humilla, que Él reconoce que no es de Dios, no es de Él la revelación, sino es de Dios. Y entonces dice que Él lo pone como gobernador, ¿sí? Y otra cosa preciosa, que ya cuando está arriba, Él nuevamente pone a sus amigos. Así es. Qué bonito que pudiéramos hacer. Ahora, vamos a ver, ¿a quién le toca el capítulo 3? A Seferino. Vamos a, por favor apúntense, porque el viernes no hay nadie. Y esto está muy emocionante. Apúntense. Vamos a ver el carácter de un hombre que pierde piso, el rey. Lo vamos a ver durante todo el transcurso del capítulo. Nuestra naturaleza, de repente nos creemos y de repente nos humillamos. Estamos así. Entonces, no se pierdan la próxima aventura de Daniel y sus compadres. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, tú eres el único Rey, el Señor, el Dios soberano, el Dios de Daniel, el Dios nuestro, Señor. Te pedimos que nos reveles a cada persona que pase aquí al frente. Revélale, Señor. Revélale lo que está escrito en tu palabra y que nos los muestres, Señor. Te lo pedimos que sea una etapa llena de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Tú eres el que revela las cosas profundas que están escritas aquí. Revélanos. Aquellas personas que se atreven a pasar a estudiar para darnos algo de ti, Señor, úsalas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.